Hoy vamos a estudiar el Padre Nuestro. Al igual como cuando estudiamos ¿Por qué María? Y aprendimos que a un grupo de personas la pone, la diosifica y la pone en un lugar que no tiene que estar. Otro grupo, por no caer en eso, más bien lo que hace es desecharla completamente y ni uno ni la otro, ¿verdad? Lo mismo hoy. Hoy vamos a estudiar el Padre Nuestro. Un grupo de personas lo quita completamente y prácticamente de las enseñanzas porque piensan que enseñar el Padre Nuestro es casi caer en alguna denominación, como otro grupo lo toma como si fuera un amuleto prácticamente, ¿verdad? Hoy vamos a aprender, vamos a ir enseñando cosas. Tenemos esta fecha y nos queda el 14 de diciembre y ya sería hasta el 2019 que nos volvemos a reunir, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo cosas muy prácticas que ha dividido al cristianismo durante muchísimos años. Entonces nosotros lo que vamos a aprender no es lo que divide, sino lo que nos une, para poder entonces establecer buenas relaciones, porque cristianos hay en todo el mundo. No solamente son los que se reúnen en nuestra iglesia, ni los que se reúnen en las iglesias que ustedes están participando. A veces nosotros tenemos un problema en ese sentido, que a veces nosotros creemos que solo nosotros tenemos la verdad. Bienvenidos. El Padre Nuestro está en el capítulo 6 de Mateo y está en el capítulo 11 de Mateo. Solamente que hay una pequeña variación en el capítulo 11. El contexto del Padre Nuestro. Nosotros no podemos abordar una enseñanza si no abordamos el contexto primeramente. El contexto del Padre Nuestro se da en medio del desarrollo del Sermón del Monte y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante saber que se da en el contexto del desarrollo del Sermón del Monte? Porque el Sermón del Monte que está contemplado en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, básicamente es todo lo que es el carácter del cristiano, lo que el cristiano debe ser, cómo debe ser. El Sermón del Monte es como agarrar toda la Biblia y sintetizarla en 3 capítulos. Es como que si usted agarrara la Biblia y hiciera un manual rápido. A veces ustedes van y compran una refrigeradora, una lavadora o compran algún equipo y hay un manual que va explicando cosa por cosa, pero hay un manualcito pequeñito que viene que es el manual rápido. Bueno, el Sermón del Monte viene siendo el manual rápido de toda la Biblia. Y dentro del Sermón del Monte hay unas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas vienen siendo como los ítems principales o como los títulos para guiarnos a nosotros a lo que es conocer el carácter del cristiano. Bueno, Jesús da el Padre Nuestro en este contexto, en el contexto de lo que debe ser nuestra vida de cristianos. Por lo tanto, el Sermón del Monte es importante y hace que el Padre Nuestro sea de suma importancia. Cuando Mateo escribe en el Sermón del Monte la apertura del discurso de Jesús, en el capítulo 5, en el verso 1, él empieza diciendo, abriendo su boca les enseñaba. Hemos aprendido que es Dios como hombre abriendo su boca, lo que hacía en el Génesis, que él decía que se separen las aguas, que sea la luz, todo eso que lo hacía él, como Dios lo está haciendo en su humanidad, como ser humano. Bueno, cuando él empieza a hablar las bienaventuranzas, él inicia con esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora va a tomar una connotación muy importante lo que es el Padre Nuestro, porque si es en el Sermón del Monte y es bajo la dirección de lo que es ser una persona pobre de espíritu para pertenecer al reino de los cielos, entonces ya nos empieza a clarificar lo que el Señor trataba de enseñarnos a través de esa oración modelo. Y repito, oración modelo. Cuando él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, él lo dice en otra parte, tomándolo de los Salmos, cuando se dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ok. 18 meses después, en Lucas 11, y lo vamos a ver más adelante, un discípulo se le acerca y le dice, no dice cuál discípulo, solo dice un discípulo, probablemente no es de los 12 discípulos, sino otro que se sumó y no estaba en el desarrollo del Sermón del Monte, le dice, Maestro, enséñanos a orar. Y en ese contexto hay unas pequeñas variaciones que la vamos a abordar más o menos dentro de unos 20-25 minutos, que tiene que ver entre lo que el Señor dijo aquí y lo que dijo aquí. No en la estructura del Padre Nuestro,
sino en la pregunta que le hace el discípulo. Porque el discípulo le pregunta, enséñanos a orar como Juan nos enseñó. Y esto es muy importante, porque algunas personas estudiosas de la Biblia, no voy a decirlo que con afán de dolo, pero erróneamente dicen que es que el Padre Nuestro lo dijo Juan, el Bautista. Y no es así, porque vamos a abordar por qué él dice como Juan nos enseñó. ¿Qué es la característica que tenía Juan a la hora de enseñar, que el discípulo le dice a Jesús que nos enseña a orar como Juan nos enseñó? Y el Señor viene y desarrolla nuevamente el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro de Mateo, el Señor le llama a, cuando dice perdona nuestras deudas, así es como lo dice, más en Lucas dice perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados, lo diría en la Nueva Versión Internacional. Bueno, esas pequeñas variantes no tienen mayor, no es que no sea importante, pero no tiene mucha relevancia, simplemente lo vamos a explicar en el camino. Ok, en Mateo 6, cuando el Señor viene y va desarrollando las bienaventuranzas, va desarrollando todo lo que es el Sermón del Monte y llega a hablar de la oración, inicia así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y voy a detenerme en esta palabra, por eso la puse en azul, no seas como los hipócritas, porque así como el Señor está enseñando la oración correcta, está enseñando cuál es la oración incorrecta. Y la oración incorrecta es la de los hipócritas. Aprendimos en una oportunidad que era hipócrita. Hipócrita no es una mala palabra, es una persona que actúa muy bien. De hecho, esa palabra definía a los actores griegos que eran tan carga que lloraban y todo eso, y la gente les creía la actuación porque era maravillosa. Cuando Jesús le llama hipócrita a una persona, lo que le está hablando es de lo perfecta que es su imitación, que por dentro es una cosa y por fuera está reflejando otra, y de esa forma engaña a las personas. No es un insulto, sino es una realidad. Es como cuando a nosotros nos dicen, ejemplo, es que ustedes son tiquillos. Si nos ofendiéramos porque nos dicen tiquillos, ¿de dónde somos? De Costa Rica. ¿Cómo se le dice a los de Costa Rica? Ticos. No es un insulto para nosotros ya. Es una forma de identificación. Bueno, cuando el Señor le dice a ellos hipócritas, no los está insultando. No es el corazón del Señor. El Señor lo que les está diciendo es lo que son. Lo que pasa es que a nosotros, ¿cómo nos cuesta que nos digan la verdad? Cuando nos dicen la verdad, quiere que la tapemos, ¿verdad? No nos digan ladrón, digan deshonesto, o sea, use palabras más bonitas. No prediquemos tan fuerte, prediquemos con otras palabras que agraden a las personas. Bueno, cuando él le dice hipócritas, se está refiriendo a eso. Dice, porque ellos aman el orar en pie. Y ahorita vamos a abordar qué es el orar en pie. Cuando ellos le dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, lo hacen por una razón, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen ¿qué? Su recompensa. O sea, lo que ellos hacen en orar en público, lo que ellos hacen de orar de pie, básicamente es para que las personas lo vean y digan, qué bárbaros estos, ¿ah? ¿Cómo oran? ¿Qué santos son? Yo puse esa puerta ahí con una estrellita y ahí casi no se nota, pero ahí dice Fari, ¿verdad? Refiriéndose al fariseo. O sea, ellos querían como una estrella en el paseo de las estrellas allá en los Estados Unidos, o querían un reconocimiento. Entonces el Señor dice, bueno, si ya eso es lo que querían, pues ya lo tienen. Y con eso es lo único que se van a quedar. Cuando Él habla de la oración de los hipócritas, justamente nos va a enseñar de seguido cuál es la oración que a Él sí le agrada. Ahora, también está diciendo quiénes deben de orar de la forma que Él está enseñando y cuáles son las personas contrarias a esto. Porque cuando el Padre Nuestro se enseñó, o el modelo del Padre Nuestro se enseñó, no se le enseñó a toda la humanidad, no sé si ustedes saben. Se le enseñó a un grupo de personas y ese grupo de personas le llama a Él vosotros. Vosotros oraréis así. No le dijo la humanidad orará así, sino vosotros. Ok, ¿qué era lo que los fariseos hacían para poder sentir ellos que estaban haciendo las cosas bien? Bueno, tenían establecidos 3 tiempos de oración. En la mañana, al mediodía y al atardecer. Ahí hay unas citas por si lo quieren revisar en la casa. Salmo 55, 17, Daniel 6 y 10, y hay muchas citas más para que vea que no era un asunto de ocurrencia de ellos. Era ya una práctica que tenía siglos de hacerse, porque los salmos lo mencionaban, el mismo Daniel lo hacía, llegaban en la mañana, oraban, llegaban en la tarde, oraban, y llegaban en la noche, oraban. La frecuencia de la oración no era el pecado. La frecuencia de la oración que ellos hacían, muy al contrario, estaba bien. Era la intención con la que ellos oraban
y la forma en que ellos oraban. ¿Dónde tenían que orar ellos? Según su interpretación, en las sinagogas, en las calles y en las plazas. ¿Por qué lo hacían a veces en las plazas? Bueno, ellos calculaban muy bien. Ellos sabían que tenían que orar a las 6, que tenían que orar al mediodía y que tenían que orar a las 3 de la tarde. Básicamente habían 3 espacios de oración y esas oraciones se extendían hasta por 2 y 3 horas, en 3 tantos. Entonces ellos lo que hacían era que si iban a ir a la iglesia que quedaba a 2 kilómetros, calculaban que el tiempo se les hiciera a medio camino. Entonces ellos por ley tenían que parar y empezar a orar en ese instante. No podían decir vamos a llegar a la sinagoga y vamos a orar, sino que lo hacían en ese momento. ¿Por qué lo hacían así? Para que los vieran. Para que los vieran y entonces dijeran qué hombres más santos, qué hombres más perfectos en su accionar. Porque ellos, ¿qué era lo que buscaban? El aplauso. La posición era de pie mirando al cielo. En Lucas 18:11 no lo vamos a llevar, pero hay una parábola del fariseo y el publicano. Y en la parábola del fariseo y publicano, que ya la habíamos visto, me parece a mí hace unos meses atrás, ¿cómo está orando el fariseo? De pie. ¿Y el publicano? Postrado. ¿Cuál es la diferencia entre estar postrado y estar de pie? ¿Nos hace diferentes a nosotros si estamos de pie o estamos postrados? No, la oración puede estar de pie, puede estar postrado, puede estar con los ojos cerrados, puede estar con los ojos abiertos, puede estar conversando con ustedes y a la vez estar orando, porque es un asunto del espíritu. Cuando él dice la posición de pie mirando al cielo, lo que está denotando el texto es orgullo, es altivez. No es su posición física, sino la posición de su corazón. Por eso lo compara con el otro. Y cuando él dice, la oración dice, Padre, gracias porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo ayudo a los pobres. Y empieza a desarrollar una conversación en la que él mete, y gracias porque no soy como este, ¿verdad? Ahí está la altivez. Ahí está lo que el Señor está enseñando. Entonces, la motivación que ellos tenían era el reconocimiento, era la recompensa. Antes de seguir a la otra filmina, lo que vamos a ir aprendiendo, poco a poco lo vamos a ir aplicando en nuestras vidas. Muchas veces, y le voy a decir que en una cantidad muy grande, la mayoría de las personas oran bajo esa misma motivación. Porque nos vean, porque nos aplaudan, porque qué bonito ora. Y se va a los dos extremos. Un extremo, el aplauso. Y el otro extremo, la falsa humildad. Porque hay personas que dicen, no, yo no oro porque yo no sé orar, porque qué vergüenza, porque no tengo palabras bonitas. Y al final de cuentas lo que Dios ve es el corazón, no ve lo que decimos. Pues sí, las palabras que decimos, pero no el léxico que usamos. No es importante si nosotros usamos palabras floreadas o usamos las palabras sencillas que utilizamos al conversar. A veces la oración se convierte casi que en una poesía, en una recitación. Y me pregunto, ¿será que nosotros hablamos así con las personas cuando nos comunicamos? Ejemplo, Padre altísimo, exaltísimo, exaltado, soberano del cielo, anda para arriba y para abajo, y empieza a hablar así. ¿Acaso yo llego, pastor exaltado, sentate, pastor maravilloso, siéntese, conversemos, oh maravilloso pastor? No, ¿verdad que no? Yo le digo, pastor, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Siéntese, venga, tomémonos un cafecito. Bueno, yo no tomo café. Así es como tenemos que acercarnos a Dios, de una forma, no tomo café tampoco, de una forma natural. O sea, ¿por qué no llegar, hola Señor, Padre, aquí estoy delante de ti, sin tanto floreo? Pero resulta que el floreo nos sale natural porque ya lo hemos aprendido. Oímos a las personas que oran así. Incluso todo lo copiamos. Me contaba el pastor que hace muchos años había un predicador que agarraba la Biblia y se ponía a predicar así, con la Biblia así. ¿Verdad, pastor? Así era. Y agarraba la Biblia y la ponía así y andaba predicando por todo lado. Y después todos los pastores, o la mayoría de los pastores, andaban predicando igual. Entonces nosotros oímos un montón de estribillos de gente que copia la forma de predicar de otros. Pero la gente que copia la forma de orar de otros. Entonces no importa cómo oremos. No importa si la oración es larga o es corta, si tiene palabras bonitas o no tiene palabras bonitas. Estamos conversando con Dios. Y debe ser de una forma natural. Bueno, resulta que este hombre, la motivación era que le dijeran, wow, qué lindo, qué manera, qué palabras las que usa. Y ahora tenemos un montón de iglesias
que utilizan un montón de palabras que le llamo el evangélico vocabulario. Ahora sí, evangélico vocabulario. ¿Por qué? Porque hay un vocabulario evangélico por todos lados, ni siquiera es un sentimiento. ¿Cómo le va, mi hermano? Bendecido, ¿cómo es? Bendecido es otra palabra. Bendecido, prosperado y en victoria. Pero ni siquiera pensado, sale como un poema, ¿verdad? Y así usted empieza a analizar cada una de las formas como nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos nosotros como cristianos? Casi que ensayado, casi que tenemos una partitura para hablarnos. Porque ¿cómo le va, mi hermano? Pues bien, gracias a Dios. Me ha ido bien, el Señor me ha bendecido. Pero sin tener ese vocabulario. ¿Es malo? No, pero eso es a lo que se llaman palabrerías. Y lo vamos a aprender. Eso es a lo que el Señor le llama palabrerías, vana palabrería. ¿Por qué le llama eso a Dios así? Le llama vana palabrería porque no sale del corazón. Es simplemente salió por la boca a como cayera. Ahí tenemos el dibujito del fariseo y el publicano. Pero el Señor le dice a estas personas, más tú. Y esto es importante, más tú. Eso es un aoristo, es algo dirigido a una persona, en ese caso al que le preguntó, o en ese caso a los que le preguntó. Más tú, cuando ores, y hay una flechita aquí que lo está ligando, entra en tu aposento. La acción de entrar no es que usted salga corriendo a ver en qué casa se mete, ¿verdad? Cuando quiere orar, ni ver en qué edificio se mete. No, está hablando de interiorizar lo que yo voy a hacer en mi espíritu. Porque el Señor lo dice muy claro, yo no veo cómo ven los hombres ven la apariencia, que era lo que aquellos estaban esperando que viera, yo veo el corazón. O sea, Él ve las intenciones, cómo se ora. Cerrada la puerta implica eso, no figurar, no buscar el reconocimiento, no buscar el aplauso. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, en esa intimidad, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuidado, porque no es buscar la recompensa. Recuerde que la recompensa es lo que el Señor justamente está diciendo. Si te acercas a mí buscando una recompensa y le dice a aquellos, ya tienen el aplauso, pues si yo me acerco a Dios buscando una recompensa a futuro, de cualquier manera estoy cayendo en el mismo pecado, porque me estoy acercando a Dios por una motivación de interés propio. Jeremías 17:10 dice así: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que Él hace, prueba la mente y prueba el corazón. Entonces, cuando yo oro, yo debo estar muy claro que lo que estoy haciendo, si no va consecuente a lo que yo pienso y a lo que yo siento, el Señor se está dando cuenta. ¿A quién voy a engañar? Lo peor que una persona puede pensar es acercarse a Dios en oración y pensar que le está engañando. Por eso Hebreos dice que para acercarse a Dios hay que creer que le hay. ¿Qué significa? Que si yo estoy hablando con Dios, debo tener la certeza de que Él me está escuchando. No estoy hablando con la pared, no es un ensayo, no es un estribillo. Lo que el Señor nos está enseñando no es una condenación pública de la oración, no, porque cuando dice que yo vaya en secreto no significa que no pueda hacer una oración en grupo. Tampoco está quitándole la efectividad a la oración privada. O sea, no es ni a un lado ni al otro. En las reglas de hermenéuticas, especialmente en lo que son los hebraísmos, hay algo que se llama modismos. ¿Qué es un modismo? Es lo que es muy propio de un país. Entonces, cada una de las cositas propias del país hace que ese país se reconozca por ciertos aspectos. Ejemplos, nosotros tenemos costarriqueñismos. Y los costarriqueñismos se dividen en varias partes. Nosotros, yo no por lo menos, pero mucha gente habla de mae. Eso es un costarriqueñismo. Otras personas hablan de tuanes. Otras personas hablan de pura vida. Esos son costarriqueñismos, pero cada uno requiere de un modismo. ¿Qué es un modismo? Una moda que se obtuvo en un momento determinado para que llevara a ese costarriqueñismo que es general. Tuanes. ¿De dónde viene la palabra tuanes? De dos palabras en inglés. Too, demasiado. Nice, bueno. Entonces la gente, por querer ser muy americanuchos, entonces tuanes. Seguro empezaron a decir too nice, se les hizo muy largo y como en Costa Rica no les gusta mucho cansarse, entonces tuanes, ¿verdad? Sí, muchas palabras se han ido reduciendo. Bueno, el Señor no está ni condenando la oración larga, ni está condenando la oración pública.
Lo que hay aquí en las reglas hermenéuticas es un relativo por lo absoluto. ¿Qué es agarrar algo relativo por lo absoluto? Ejemplo, cuando el Señor dice que quien ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí, Él no está diciendo que aborrezcamos al padre y a la madre. Una vez me dice madre, papi, aquí dice que hay que aborrecer a todo el mundo, ¿verdad? Pero no se trata de eso, no se trata de aborrecer. Lo que el Señor está diciendo es agarrando lo relativo para enseñar lo absoluto. ¿Qué significa? Que el amor que yo tengo por mi papá y mi mamá no debe ser más grande que el amor que yo siento por él. No que no los ame, sino que ese amor que yo tengo tan grande debe verse insignificante hasta como aborrecimiento comparado con lo que yo siento por Dios. Bueno, justamente lo relativo por lo absoluto es lo que está operando aquí. El Señor no está diciendo que no hayan oraciones largas. El Señor no está diciendo que no hayan oraciones grupales. El Señor no está diciendo que no oremos afuera. Él está usando lo relativo para enseñarnos lo absoluto. ¿Cuál es lo absoluto? Lo absoluto es que nos está diciendo que nuestras oraciones deben ser sinceras. A eso es a lo que se refiere el Señor. Entonces, lo que sí está condenando el Señor con su discurso es la vanagloria. Eso es lo que le está condenando, la vanagloria. Filipenses 2 nos enseña un poquito de ese principio. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Justamente el principio bíblico que el Señor está enseñando ahí es el mismo principio que está abordando Pablo para los filipenses. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por los de los otros. Ve, no hemos ni entrado al Padre Nuestro en su totalidad, no lo hemos abordado, bienvenidos, pero ya ahorita, de puro principio, ¿qué tenemos? Una idea clara de lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Ahora, vamos a la otra parte. Aquí vemos este señor que está medio orgulloso y los chiquillos ahí lo están viendo. Así era seguro como veían a los fariseos, ¿verdad? Ellos. Ok, ahora, la oración individual es insustituible. Qué terrible, ¿verdad? Insustituible. ¿Qué significa? Que la oración grupal es buena, pero la oración individual es mejor. Esto es bueno, pero esto es mejor. Cuando Marta está cocinando, el Señor no le dijo que lo que estaba haciendo era malo. Le dijo, afanada y turbada con muchas cosas. María escogió la mejor parte. No dijo, escogió la buena parte y usted la mala. Le dijo, María escogió la mejor parte. Eso es lo relativo por lo absoluto. ¿Ve? Entonces el Señor lo que nos está enseñando a nosotros no es que usted y yo solamente oremos en privado. Está diciendo que esta oración es la que a Él le agrada que practiquemos mayormente y que esta otra también hay que practicarla. Esto no puede dejarse de lado para hacer esto. Hay muchas expresiones relativas por lo absoluto, como cuando el Señor le pregunta de quién es la cara que está en la moneda. Del César. Entonces dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así vamos a tener montones de textos, montones de textos donde el Señor hace una comparación para que usted desestime, no que elimine, sino desestime en el sentido de decir, esto es bueno, pero esto es mejor. Bueno, en Primera de Pedro nos ayuda a nosotros a entender esto de lo relativo por lo absoluto, cuando él dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Cuando una persona no entiende esta regla hermenéutica, lo que enseña es que las personas no pueden usar aretes, no pueden usar adornos, no pueden usar pulseritas, y eso es una mala enseñanza. ¿Por qué una mala enseñanza? Porque cuando usted estudia a las novias, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ellas se ponían pendientes, hasta en la nariz se los ponían. Ellas se vestían con sus mejores joyas, sus mejores galas, para que los novios las vieran, y no solo por eso, sino porque culturalmente lo que les pertenecía a ellas era solo lo que ellas llevaban encima. Todo lo que no llevaban encima le pertenecía al esposo. Entonces ellas se echaban todo lo posible, todas las joyas y todo, mientras estuviera en el cuerpo de ellas, eso era de ellas. Entonces, conociendo esa forma en que funcionaba la cultura, por todo lado, ¿verdad? Por eso es que debemos de entender el texto. Y Pedro sigue diciendo, sino el interno, el del corazón.
venimos aprendiendo justamente lo que el Señor le interesa, es lo que nosotros sentimos y pensamos en nuestra intimidad, que no puede ser escondida delante de Él. No os engañéis, dice Dios, no puede ser burlado. Yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Cuando nosotros ligamos todo eso, entonces vamos a ir entendiendo la maravillosa enseñanza que hay en el Padre Nuestro. Más de lo que nos imaginamos. Más de lo que cualquier persona, incluso las personas que lo usan como un amuleto, digo como un amuleto porque hay gente que lo usa como eso, como un amuleto. Del corazón, el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Aquí vemos una señora que entra, cierra la puerta y se pone a orar. Aunque eso nosotros lo podemos practicar de forma literal, no es a eso a lo que se está refiriendo el texto. Se está refiriendo que ahí donde usted está sentado en este momento, sus pensamientos y su comunicación que está con Dios permanente, eso es orar sin cesar, ¿sabía? No es que usted agarre y se arrodille de las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día. No se trata de eso. Orar sin cesar es mantener una comunicación constante con Dios en todo instante, cada segundo. Solo imagínese qué está pensando usted en este momento. Piense en eso. Si está pensando, está conectado con Dios, está conectado con la enseñanza, o está pensando, aquel fulanito la verdad es que me sacó la piedra. Espérese mañana que lo vea. Yo me voy a sacar el clavo. Eso es una oración, ¿sabía? Porque Dios está viendo su mente y está viendo su corazón. Por eso es que es tan difícil para nosotros, si no es a través del Espíritu Santo, poder accesar a Dios. Para que el Señor venga y a través del Espíritu Santo me diga, eso no me gusta. Empieza a cambiar. ¿Doris? Pastor, pero yo, digamos que así sí se puede orar también. Yo siento que es como más íntimo. Sí, o sea, recordemos que no es que Dios está diciendo que eso no se haga. Está diciendo que tengamos conciencia de lo que Él está viendo. Usted puede estar en su cuarto, puede estar ahí en este momento, puede estar en la playa, puede estar en Dubái, puede estar en cualquier parte. Lo que Dios está viendo es el corazón, no ni la situación geográfica en la que está, ni la posición corporal en la que está. A veces la persona piensa que caer de rodillas y hacer 4 brincos, eso es demasiado espiritual. Y usted y yo podemos... Es la llenura, ¿verdad? Esos son los errores que se dan. Y no estoy diciendo que esas personas tal vez no estén en conexión con el Espíritu Santo, eso lo sabrán ellos. Pero lo que yo veo no evidencia nada. Hay personas que pasan hasta todos los domingos a aceptar a Cristo. Y al día siguiente vuelven a hacer lo mismo y vuelven a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque es un asunto de pura emoción. Una persona puede estar sentada sin una sola lágrima, sin una manifestación sola de emociones, y puede tener una vida completamente cambiada. Entonces, segunda de Crónicas 7:14, para entender que la oración pública no es lo que Dios está condenando, escuchemos lo que dice el Señor aquí. Nuestro Señor Dios hablándole a Salomón. Si se humillare mi pueblo, ¿cuántas personas son el pueblo? Son muchas personas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Ve cómo no hay una condenación, porque si no, entonces Dios mismo se estaría contrariando. Dios, en el Sermón del Monte, estaría contrariándose con Dios que se acercó a Salomón. Le dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No voy a estudiar este texto, es hermosísimo, tiene mucho que sacarle, pero no es el texto que estamos estudiando. Solo estoy rescatando de este texto que la oración pública es importante también. Cuando digo la oración pública, no es en público, sino grupal, del pueblo. Cuando nosotros oramos en conjunto, cuando vamos los martes a orar a la iglesia, eso a Dios le agrada. Ok. Ahora, lo que la enseñanza nos está dando a nosotros, lo que el Señor nos está dando, y no hemos ni siquiera entrado al Padre Nuestro, es dedicar tiempo personal a la oración. Eso es lo que el Señor está diciendo. No se conformen, si lo puedo trasladar así, no se conformen a orar en la iglesia. No se conforme a orar en la sinagoga. No se conforme a orar en los discipulados. No se conforme a orar con su familia, sino que sume a su comunicación, a su relación conmigo, la oración personal. El Señor sabe que la oración individual es necesaria y vital para usted y para mí, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a formarnos. Entonces dice que la oración también debe ser espontánea e impulsada por el Espíritu Santo.
Cuando usted ha estado orando, en algún momento, cuando está orando, no le pasan pensamientos así como que usted dice, ¿qué es lo que me está pasando? Sí. ¿Ah? ¿Qué es lo que me está pasando? O sea, ¿cómo se me ocurre pensar semejante tontería? Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Pero si yo no sé cómo accesar esa oración y yo dejo al Espíritu Santo de lado, entonces la oración se vuelve una oración mía, personal. Y el Espíritu Santo no me guía. Y si yo, sin el Espíritu Santo, estoy perdido. Sea en lo que hagamos, no importa lo que sea, hasta incluso orar sin el Espíritu Santo, estamos mal. Ok. También la oración tiene que tener, ¿qué? Enfoque. Si usted ve esos lentes, si usted se quita los lentes, ahorita están puestos ahí y se ve bien la calle. Si se quita los lentes, no ve la calle. ¿A alguien le pasa eso? Yo me quito. Así se me pasa a mí, ¿verdad? Yo veo todo torcido y cuando me pongo lentes lo veo bonito. Bueno, cuando yo oro con el Espíritu Santo, yo me enfoco. Es como que agarrara y comprendiera lo que está pasando. Cuando yo no oro con el Espíritu Santo, siendo mi guía, no es que el Espíritu Santo se sale y viene, no, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero yo cuando oro debo de accesar al Espíritu Santo, es decirle, Señor, pon en mi boca las palabras que te agraden, pon los pensamientos que te honren, pon en mi corazón los sentimientos que tú apruebas. Pero también podríamos irnos al otro extremo. No, yo no oro porque estoy enojado, no, yo oro porque me peleé. Pregunta, ¿Dios no escucha su oración cuando está enojado? Piense eso. ¿Cómo estaba Jonás? Enojado. ¿Y lo escuchó Dios? Por supuesto, porque seguimos siendo sus hijos. Enojado o no enojado, Él nos escucha. La diferencia es si le agrada o no le agrada la oración. Esas son dos cosas diferentes. Pero si yo estoy enojado y le digo, Señor, quítame este enojo. Yo quiero hablar contigo, pero no quiero hablar así. ¿No le ha pasado a usted con sus hijos cuando llegan a veces berrinchosos así? ¿Cómo le fue? Y casi que lo muerden a uno. Así nos acercamos nosotros a Dios, ¿sabe? Nosotros tenemos que accesar a Dios de una forma que sea no solo natural, sino con nuestras emociones controladas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no significa que no nos escucha. Porque si vamos a esperar a tener una mente perfecta y un corazón perfecto para orar, muy probablemente no vamos a orar nunca, ¿verdad? Ok. Sí, señor, claro que sí. Quisiera devolverme a lo que usted usó antes cuando dice que la oración personal Aquí. es insustituible. Ajá, ahí. Yo creo que lamentablemente uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que no hemos entendido eso. Y son pocos los cristianos, me atrevería a decir, que día a día dedican un tiempo para estar a solas con el Señor. Exactamente, es cierto. Son pocos. Me atrevo así casi a veces con la mano. Es cierto. No sé cuál es la razón por la que no entendamos algo tan Vital. para la vida cristiana, pero lamentablemente eso pasa. Más bien a veces pareciera ser como que quien hace eso es una persona religiosa. O sea, es una persona que está mal. Sí, eso es lo que se percibe de esa persona. En el cristianismo a veces, o sea, una persona que ora todos los días y ora puntualmente, ora, o sea, disciplinadamente, es una persona religiosa, está mal. Sí, es cierto, pastor. Y aquí tenemos también, digamos, no solo que se ha quitado esto, sino que si lo ampliamos un poquito más, el comentario que está haciendo el pastor, que es muy acertado y muy bueno para poder ampliar esto un poco más, pregúntese cuánto tiempo pasamos orando y cuánto tiempo pasamos viendo YouTube, Netflix, partidos de fútbol, leyendo algo, cosas que no es que están mal, me explico, no es que vamos a decir, oh, qué pecaminoso, se va a ir al infierno, no, es que el Señor nos enseña lo relativo por lo absoluto para decirnos, eso no es que está mal, pero esto es lo mejor. O sea, si usted va a pasar 2 horas, 3 horas viendo una serie de televisión, ¿por qué no toma de esas 2 horas, aunque sea unos 30 minutos? Y mañana le aseguro que van a ser 40 y pasado mañana 50 porque va a ser algo delicioso en el cual usted se va a ir metiendo. Pero eso que dice el pastor son, tirándolo como predicaría Daniel, poquitos los que hacen eso. La mayoría nos equivocamos y fallamos en eso. Y usamos más tiempo en cosas que no son del reino de los cielos y usamos el tiempo en las cosas temporales.
E incluso, perdón, pastor, yo me he dado cuenta que hay cristianos que creen que con escuchar música sustituyen eso. Jamás. O sea, aunque lógicamente que a través de un canto, si uno está cantando aquel canto, está concentrado, un canto que tenga sentido bíblico. Pero lógicamente uno está en intimidad también con Dios. Pero no, sí, pero no es lo mismo, pastor. Imagínese que usted se pasara cantándole todo el día a Cindy, ¿verdad? La pastora. Y venga, te voy a cantar y te voy a cantar. No hace comidita, no conversa con ella, no le pregunta cómo le fue. No, cantando no funcionan las cosas. Las cosas funcionan cuando hay una relación que va y que viene, ¿verdad? Ok. Orando dice, y orando, escuche esta parte porque esto es muy importante, porque muchos de los maestros de Biblia se equivocan a la hora de exponer esto. Yo no vengo a criticar a nadie, pero sí es una realidad. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué puse esa figura ahí? ¿Qué es esa figura? El rosario. ¿Qué hacen las personas católicas cuando usan el rosario? Repiten y repiten y repiten. Y resulta que cuando usted escucha a una persona no católica predicar sobre esto, menciona esto. Menciona los Padres Nuestros, menciona los Ave Marías, pero ¿sabía usted que en esa época no existía nada de eso? Entonces, ¿a qué se refería Jesús si no existía nada de eso? Se refería a otra cosa. Y lo vamos a aprender ahora. Porque muy probablemente en nuestras oraciones estemos cayendo e infringiendo lo que el Señor justamente estaba reclamando, sin estar diciendo Aves Marías ni Padre Nuestros. Yo no voy a meterme en si el Padre Nuestro ahorita se debe de orar como lo oran estas personas o no. Eso va a salir de la misma enseñanza. Ustedes van a decir si sí o si no, porque eso es lo que nos va a enseñar la enseñanza. Incluso, que los Ave Marías o lo que sea, esos son ritos, son rituales, pero repito, a eso no se refería Jesús. No era eso. Si se hubiera referido a eso, nosotros estaríamos reduciendo el evangelio a un grupito de personas. Simplemente que sigan la religión tradicional y ese grupito de personas es la que Dios está cuestionando y no es así. Porque el Señor está cuestionando a los creyentes, porque recuerda a quién se está dirigiendo, a vosotros. Es con vosotros el asunto. No es con el mundo. No es con los gentiles. Que los gentiles creen que por su palabrería serán oídos. Entonces no es con ellos, es con vosotros. No es con las personas que hacen este tipo de rezos. No, esos están aparte. El asunto es con usted y conmigo. Ok. No está en contra de las oraciones largas, ya lo hablamos. No es abundancia de palabras, sino la actitud del corazón. O sea, lo que el Señor está diciendo no es un bla, 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 bla. No es un informe de necesidades tampoco lo que el Señor está diciendo cuando nos acercamos. Señor, tengo este problema. Señor, ayer me pasó esto. Señor, el perrito se fue al agua. El Señor, me hace falta para comprarle. Señor, esto. No, el Señor no está diciendo que agarre usted y haga un informe de necesidades, porque ya Él las conoce. Él dice que antes de que le pidamos, ya Él lo conoce. ¿Puedo pedirle al Señor? Sí puedo pedirle, pero eso no es lo que el Señor está condenando. Recuerde, lo relativo por lo absoluto. Lo que el Señor está diciendo, usted tiene necesidades, piense primero en esto. ¿Me pasé? No. Piense primero en esto. Ok. No es cambiar la determinación de Dios. Mi oración no cambia nada. Usted puede orar 800 horas, 400 horas con el fervor más grande, con la fe más grande. Y si Dios determinó algo, usted no va a cambiar lo que Dios determinó. Porque eso es lo que Dios decidió. Ni mi fe, ni mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Eso se llama soberanía. Y si yo no conozco de soberanía, yo creo que con mi oración le voy a torcer el brazo a Dios. Por lo tanto, no se trata de cómo yo oro para cambiar a Dios. Dios no va a cambiar. Dios es Dios. Dios tiene una característica, ¿no? ¿Cómo es? Un atributo que es inmutabilidad. No cambia. Y si Dios no cambia, ¿qué voy a hacer yo? No, es que allá dice que si yo oro mucho, porque allá como la mujer que llegó y le insistió al juez injusto, y tanto le insistió que cambió de parecer el juez. ¡Qué error! Porque no es lo que el texto está enseñando. Cuando volvamos a parábolas el otro año, vamos a ver lo que el texto está enseñando de eso. Yo no canso a Dios. ¿Cuándo se va a cansar Dios? Tiene la eternidad. Yo solo tengo tal vez 80 años y me muero y digo, ahora sí, va a seguir en esas. No, o sea, no cambia a Dios.
No son palabras sin sentido o dirección. O sea, lo que Dios nos está enseñando a nosotros es conciencia clara en la dependencia que yo tengo de Dios cuando oro. Voy a hacer las que hace Sujelen. Voy a repetir. Conciencia clara de mi dependencia cuando yo estoy orándole a Dios de lo que Él vaya a decidir. ¿Qué hizo Jesús? Primero le dice, si es posible que pase de mí esta copa. No sabía Él qué era lo que había que hacer, no era para enseñarnos a nosotros a orar. 3 veces, pero ¿cómo termina Él? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es conciencia clara de lo que Dios quiere. Ahora, si Dios no quiere sanarnos, no nos va a sanar. Y si Dios quiere sanarnos, nos va a sanar. Entonces, ¿para qué oramos? Porque podríamos caer en 2 extremos. Entonces, ¿para qué oramos? Justamente, la pregunta esa, ¿para qué oramos? Se contesta así. Porque nosotros necesitamos de la oración. Fácil. Nosotros necesitamos de la oración. Porque Dios desea que tengamos, ¿qué? Comunión con Él. Eso es todo. Porque la oración madura mi carácter y revela realmente quién soy yo en la oración. Analice las palabras. Si usted pudiera grabarse cuando está orando, grábese y analice lo que usted le está diciendo a Dios. Señor, la verdad es que Él me hizo eso. La verdad es que tú sabes, mía es la venganza, me dijiste. Yo creo en eso, yo me apropio de esa promesa, Señor, y sé que le vas a enseñar, Señor, lo vas a sacudir como gusano, lo vas a hacer revolcarse, porque yo creo en ti. Me estoy explicando, si pudiéramos oírnos. O, Señor, me hace falta el diario de la casa, pero yo sé porque tú eres Dios y yo reclamo, yo te exijo, no acepto un no como respuesta, dijo alguien por ahí. Me estoy explicando, si pudiéramos oírnos. Lo atrevidos que somos a la hora de acercarnos a un Dios soberano y poderoso. Qué atrevidos que somos. Por eso el Señor dice, vosotros oraréis así. En Efesios 1 dice así, en Él asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Podemos cambiar la voluntad de Dios? No. Cualquier persona que enseñe que la voluntad de Dios se puede cambiar por la insistencia de la oración, por el manejo de las palabras, o por el reclamo de ciertos deberes, o por el reclamo de ciertas promesas, los está engañando. A cualquiera que escuche, porque Dios es un Dios soberano y nadie le hace cambiando. Carlos. Entonces, en los milagros, ¿qué sucede? Lo mismo. El milagro está decidido por Dios. Dios lo decidió, lo pudo hacer o no lo hizo. Así, o sea, Dios determina lo que va a hacer. No es que no hay milagros, eso es muy importante. Pero si se da un milagro, porque el Señor lo tiene establecido. Él quiso. Si se lo haya pedido usted o no. Se lo haya pedido o no, ya Él lo tenía y se lo iba a dar. Y a veces decimos, mira, pero yo oré por esto 20 años y se cumplió. Pero cuando se cumplió, si analizáramos nuestro corazón, cuando nos rendimos, casi le puedo decir. Y llegamos en el momento de decir, no, ay Señor, está bien, que sea lo que tú quieras. Y en ese momento se cumple. Porque ¿qué fue lo que cambió? Mi corazón cambió. Mi corazón. Ok, ¿por qué entonces tenemos que orar? Vea qué importante. La oración del creyente no cambia la voluntad de Dios, ya lo aprendimos. Pero es su voluntad que oremos. La oración no cambia la voluntad de Dios. Pero Él nos manda a orar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y orar cómo? ¿Como iglesia o en individual? Pero la oración individual es la que Él le pide a usted y me pide a mí, que es la que es mejor que la otra. No es que sustituye nada, sino que es mejor. Lo relativo o lo absoluto. Quiero que se graben eso porque se van a encontrar montones de textos así, donde la gente dice, pero ¿por qué esto? Qué raro. O sea, hay una contrariedad, aquí hay una paradoja, dijo el pastor cuando nos enseñó. No hay paradojas. Solamente que el Señor tiene una forma tan maravillosa de enseñarnos que si fuéramos más atentos y pusiéramos atención, entonces podríamos aprender de una mejor forma. Ahora, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ok, ¿cuándo tenemos las peticiones que hicimos? Cuando son de acuerdo a su voluntad. Entonces, si mi oración no es de acuerdo a su voluntad, por mucha fuerza que le ponga, no se va a cumplir. Señor, que se le quiebre la pata al vecino porque me cae gordo. No se le va a quebrar. No se le va a quebrar la pata para nada. Más bien al contrario, va a ver usted más regordete y más fuerte y más así. Al rato se le quiebra la de uno, más bien, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¿pero por qué se me quebró? Por desearle el mal al otro, ¿verdad? No se trata de eso, ¿sí? Que a veces puede ser una oración que no sea algo malo, sino más bien que uno crea que eso va a honrar a Dios, que tal vez un ejemplo, que uno diga, Señor, llévame a las naciones para proclamar tu nombre, ¿verdad? Uno podría pensar que eso no tiene nada de malo, ni egoísta, ni nada, pero posiblemente esa no sea la voluntad de Dios. Probablemente que no. Hay gente que quiere salir a las naciones y ni siquiera está sirviendo en su iglesia. Y lo manda a la nación. Quiere irse a resolver el planeta allá y resulta que hay necesidad en la iglesia. ¿Cuántas personas, voy a hablarle de cantantes, salen cantando bonito, salen con talento y se pasan cantándole a todo el país y al mundo entero y hay una necesidad en la iglesia, ¿no? O hablemos de los predicadores. Muchos predicadores se van a predicar por todo lado y aparecen 2 veces al año en la iglesia, cuando hay una necesidad en la iglesia. ¿Cuántas personas en la casa? O sea, es que es como que si usted y yo en nuestra casa dejáramos a nuestros hijos para ir a atender los hijos de otras personas. Eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que usted haga lo que a usted le tocó. ¿Y qué le tocó a usted? Su iglesia local, que es muy chiquitica. Bueno, pues es que aquí no es un asunto de tamaño, aquí es un asunto de voluntad de Dios. Por eso Dios nos puso aquí. ¿Sabe usted que si yo quisiera estar en otro lado, podría estar en otro lado? En este momento. Porque Dios no, hay personas que me han hecho ofertas y yo podría decir, uy, pero esto es de Dios. Aquí son 700 pastores que voy a enseñar y no estaría aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque mi concepto de lo que Dios quiere es muy diferente a lo que realmente Dios quiere. Mi concepto podría ser que eso es de Dios, pero al final de cuentas, ¿qué es lo de Dios? ¿Cuántas de las personas que están aquí se han visto beneficiadas en el cambio de vida, de su matrimonio, de sus hijos durante los últimos años? Porque Dios no es Dios de multitudes, aunque lo digan por ahí. Cuando el Señor vio que las multitudes estaban siguiéndolo por la forma incorrecta, Él cambió su prédica. Y la gente se fue. Cuando lo querían hacer rey, sí, pues la gente se fue. Se volvió impopular el Señor y los discípulos le dijeron, Señor, mira que la gente se está yendo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Déjenlos que se vayan. Ustedes también se quieren ir. Porque no se trata de lo que tenemos nosotros por realidad. Nosotros tenemos una función. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia cumplen la función que usted hace? Piense eso. Piense, solo analice eso. ¿Qué función hace usted dentro de su iglesia? Y piense cuántas personas hacen eso. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y no hacen nada. Solamente son personas de banca. Algún día Dios les tocará el corazón, pero ahorita me toca a mí hacer eso. Por eso es que el Señor pagó extra por los escogidos, ¿sabía? Para que otras personas, mientras maduraban, tuvieran la oportunidad de aprender mientras yo doy la cara. ¿Cuántas personas hacen lo que usted hace en la iglesia? Se lo aseguro que no son muchos. 1 o 2 tal vez. Porque cada uno tiene una función. Si yo agarro el reloj y le quito una piecita, se detiene. Cada uno de nosotros tiene una labor muy importante dentro de la iglesia. Y cuando digo muy importante, es muy importante. No todos tienen que ser predicadores. La mayoría de la gente quiere ser predicador. Todos quieren predicar. O cantar. O cantar. Es lo que más la gente quiere. Pero ¿cuántos quieren limpiar el servicio sanitario? Especialmente cuando alguien vino y dejó toda la popó y se salió por todo lado. Oiga, es verdad. Es verdad que viene y se sale todo. O se taqueó el servicio. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Usted sabía que Juan el Bautista dijo, yo no soy digno, dice Juan el Bautista, de desatar el calzado de sus pies? ¿Por qué Juan dijo eso? Porque era tan deshonroso tocarle los pies a una persona que aún los esclavos podían rehusarse a eso. Y Juan dijo que eso deshonroso, hacérselo a Jesús, hasta eso, para él no es digno de hacer eso. O sea, eso deshonroso es honrosísimo para él hacérselo. Cuando nosotros entendemos eso, lavar los baños puede ser más honroso que estar predicando. Mucho más honroso, porque eso es lo que nadie quiere hacer.
Lo otro todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, ahí es donde se manifiesta el corazón. Que no me importa ensuciarme las manos por el Señor. Señor, le dice una mujer a él, la sirofenicia, venía y dice, mira, aunque sea las migajas que caen de la mesa, aunque sean las migajas, si viene de ti, se está explicando, o sea, aunque sean las obras, como dijo el cantante, de cara a cara, cuando él está cantando, dice, no importa en el lugar que me has de sentar, o sea, no importa en qué lugar de la mesa me ha de sentar, pero si yo tengo la oportunidad de verte por unos segundos cara a cara, para mí va a ser suficiente. Aunque sean toda una eternidad, unos segundos, ver a Jesús cara a cara, para este cantante era maravilloso. Así que si yo veo maravilloso limpiar el servicio, pero es tu servicio, Señor, son tus hijos y mis hermanos los que se sientan aquí, los que lo ensuciaron, pero lo hago con tanto amor que el Señor ve ese corazón y le aseguro que va a estar entre los primeros de la fila. Y tal vez el pastor Garmendia ya sentado allá en una esquinilla. Porque el pastor Garmendia, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a limpiar eso? Me estoy explicando, mis hermanos. O sea, no es lo que usted hace, sino cómo lo hace. La intención, el enfoque que usted le pone a eso. Santiago dice así, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, cuando habla de las peticiones, ¿verdad? Cuando el Señor dice que nosotros pidamos y que Él nos va a dar lo que pidamos, tenemos que saber lo que tenemos que pedir. Entonces Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Qué tengo que pedirle? ¿Una casa? ¿Tengo que pedirle un carro? ¿Qué tengo que pedirle? Sabiduría incluso para orar. Señor, ayúdame a orar. ¿Qué fue lo que le dijo el discípulo? Señor, enséñame. Enséñanos a orar. Eso fue lo que le pidió. Él no llegó y le dijo, Señor, dame un camello, porque en ese entonces andaban muchos camellos ahí. Señor, dame unas buenas sandalias ahí, unas Nike. No había sandalias Nike en ese entonces. Pero él le dijo, enséñanos a orar. Las Calum. Enséñanos a orar. Y si usted le pide a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente sin reproche, ¿le será qué? Porque es conforme a su voluntad. En el verso 17 de ese mismo capítulo 3 de Santiago dice, pero la sabiduría, dice, que es de lo alto, es primeramente pura. Entonces ya empieza a decirnos cómo debo de acercarme a Dios. Después pacífica, que le quiebre las patas. No, pacífico. O sea, más bien dígale, Señor, ayúdale a salir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Saben qué es incertidumbre? Sin duda, teniendo la seguridad de que lo que estoy haciendo es correcto. Cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que acercarme ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente. Yo para acercarme a Dios confiadamente, yo tengo que tener un corazón de acuerdo a Cristo. Si no, estoy mal. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y dice en el verso 4, pedís y qué. ¿Por qué no recibís? Porque pedís qué. Mal para gastar en vuestros deleites. Porque pedimos para las cosas de la tierra. No estamos pidiendo sabiduría. ¿Se acuerda que el Señor que pidió sabiduría? ¿Qué le dio después Dios? Todo. Como no pidió estas cosas, le voy a dar todas las cosas. Porque cuando usted pide lo correcto, el Señor da las añadiduras. Pero cuando usted no se preocupa por Dios y se preocupa por las añadiduras, ya tienes ¿qué? Tu recompensa. Ya tienes. ¿Querías un carro? Ahí está. Tome. Probablemente sí se lo da, pero eso es todo lo que va a tener. No más de eso. Porque lo material no es lo que Dios quiere que usted se concentre ni que yo me concentre. Buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. ¿Qué va a producir el que yo busque el reino de Dios y su justicia? Va a producir en mi corazón paz. No como el mundo la da, dice. Porque la paz que da el mundo es con plata, con carro, con casa, con seguridad, con muchos amigos, con un buen trabajo, con buenas calificaciones. No como el mundo nada. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que les dejo también mi alegría. ¿Cómo cuál alegría? Si estaba pasándola difícil. Lo que el Señor me está diciendo a mí es que en medio de los problemas, cuando yo lo tengo a Él,
todas aquellas cosas que son añadiduras, todo aquello se vuelve insignificante. Y eso no es mi motivación. Mi motivación es Él, y eso va a hacer que usted y yo podamos soportar y sacar adelante nuestros conflictos, nuestras aflicciones. Santiago en el capítulo 4 continúa diciendo: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Casi como las declaraciones que se hacen hoy en día en la oración. Mañana, este año, les declaro, el 2019 les va a ir bienísimo. El 2019, Brian se va a ganar $5,000 por día. Eso le vamos a pagar a Brian. $5,000 por día. Al Alejandro le vamos va a vender 17 millones de pollos este año que viene. Amén, amén. Sí. Va a vender montones de pollos. Usted va a tener 400 mueblerías internacionales y multinacionales. Así, sí, no, así no hacen la gente. Eso no es lo que hacen. Y eso dice que es declarar la palabra. Y dicen cosas ridículas. Activarla, dice. Cosas ridículas. Si usted quisiera tener 3 piernas, le dicen, le va a salir otra pierna para que corra más. Pero es lo que usted quiere, lo que le van a declarar. Dice, ajá. Hoy en día lo usan como y le meten eso a la gente, de que esa es una forma de probar a Dios. De probar a Dios, o sea, tentar a Dios. Porque Él dice, pruébenme. Sí, pero eso no es lo que dice, ¿verdad? Por supuesto, sí, por eso. Entonces dice, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Pregunta, hace Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Dice. O sea, ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente es neblina que aparece un poco de tiempo y luego desaparece. Hace un rato cuando veníamos, había neblina y ya no está ahí. Así es la vida, apareció y se fue. O sea, es un instante. Hoy estamos hablando, mañana estamos muertos. Así es. ¿Qué es la vida? Como neblina, dice. ¿Cómo deberíamos de orar? Dice, en lugar viviremos y haremos todo aquello. De lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Entonces, cuando yo me acerco a orar a Dios, ¿qué tengo que decirle? Señor, si es tu voluntad. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Me explico? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta entender que es Dios el que determina nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta? Y cuando digo nos cuesta es porque ¿quién no falla en eso? Pregúntese. Ahora antes de venir, mañana tengo que hacer tal cosa. No se lo dijeron ustedes, mañana tengo que levantarme, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que ir allá. ¿Se ha preguntado si en esa oración que usted está haciendo, porque está orando, hay una comunicación con Dios, usted dijo, Señor, si tú quieres, voy a hacer esto? Porque eso es en el constante. Ese es en la oración sin cesar. Yo fallo mucho en eso. Y cuando le digo yo fallo mucho en eso, les digo porque nosotros siempre damos por sentado que eso va a pasar mañana. Y nosotros no sabemos. Ni siquiera si vamos a llegar o si vamos a amanecer. Por eso Santiago dice, si el Señor quiere, pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué? Soberbias. ¿Usted sabe qué es algo soberbio? Cuando una persona se ensorbece. O sea, se hincha, se crece. Anda por así y dice, yo voy a hacer esto. ¿Sabe lo que le pasó a Nabucodonosor? Yo hice esto, yo hice aquello. Y lo puso Dios como una bestia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ensoberbecemos, Dios nos ubica. El pastor dijo que en las paradojas, gracias, paradojas, cuando para exaltarse, ¿qué hay que hacer? Humillarse, porque no es que yo me exalte, Dios me exalta. Y si yo me exalto, ¿qué va a pasar? Dios me va a humillar. Por eso es la paradoja, dice, toda jactancia semejante es mala. O sea, ¿qué es una jactancia semejante? No tomarle el parecer a Dios. Eso es jactancia, no preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres. Y al que sabe hacer lo bueno, que ya sabe cómo debe acercarse a Dios, y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Pastor, pero usted no nos iba a enseñar del Padre Nuestro. Es que todo eso está enseñando el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Todo eso. Lo que pasa es que lo tomamos muy a la ligera. Y lo tomamos como una oración amuleto. Casi hechicería. Mateo 6, continuamos antes de entrar al Padre Nuestro. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los hipócritas. A esas personas que oran de esa forma. A esas personas que toman una posición delante de Dios casi desafiante. No se haga como ellos, dice. Porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis que necesidad. Y escuche, de las cosas que tenéis necesidad.
¿Qué necesita usted? Pregúntese a sí mismo. ¿Qué necesita usted para este 2019 que viene? ¿Qué necesita? ¿Mm? A Dios. Pero hablamos en las cosas materiales. ¿Qué necesita? Comer, abrigarnos, salud. Y Dios nos trabajo. Y Dios no sabe que necesitamos todo eso. Entonces dice que antes de que se lo pidamos, Dios sabe la necesidad que tenemos. Entonces tenga seguridad que vamos a tener lo que necesitamos. ¿Cómo? Tenga seguridad. Y me cortaron los alimentos. Me despidieron, pastor, y usted me dijo que Dios sabía. Porque probablemente eso no era, en lo relativo por los absolutos, para usted, lo que era para Dios. Porque tal vez su trabajo le ocupaba el lugar de Dios. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces le quito el trabajo para que tenga que pedirme trabajo. Para que aprenda que yo soy el que mando. Cuidado. Cuidado. Es que necesito comer. Dios sabe que necesito comer. Y tú sabes, Señor, yo te pido porque necesito comer. Y como tú lo sabes, aquí estoy esperando. A ver qué me va a mandar. A ver si me manda pollito frito, pizza, a ver qué me va a mandar. Siguen alejando, le vende barato. Vea, mis hermanos, cuidado. Cuidado, porque cuando estoy hablando de necesidades, hay necesidades sobre las necesidades. Y la primera necesidad que tenemos es de ver a Dios como lo que es Él. Y si no vemos a Dios como lo que es Él, esas añadiduras podrían convertirse a la hora de quitarla en una forma en que nosotros podamos ver a Dios y decir, Señor, estoy mal, ocupo que me ayudes. Porque tú eres el Señor, sé que ya no soy nada sin ti. Oiga, cuidado con confundirnos, que cuando Él está hablando de las añadiduras, demos por contado o demos por cierto que nos van a llegar si nuestro corazón es soberbio. No, van a llegar si nuestro corazón es humilde, si nuestro corazón se acerca a Dios de una forma en que lo exalte, lo alabe, eso va a venir. Pero si mi corazón se acerca ensoberbecido, el Señor nos va a poner un estate quieto. Y podría ser que en esas cosas que yo creo que son una necesidad y el Señor dice, no, eso es bueno, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Lo mejor es esto. Y lo mejor es que no tengas casa, que no tengas trabajo, que no tengan eso, para que te vengas a mí y te acerques como se acercó el hijo pródigo. Ok. O sea, que lo que el Señor está enseñando ahí es lo mismo que los amigos de Daniel entendieron cuando los iban a meter al horno de fuego. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, aquí nuestro Dios, a quien servimos, le dicen a Nabucodonosor, a Darío era Nabucodonosor. A Nabucodonosor, gracias. A Nabucodonosor puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, Él puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Que nosotros no hemos eso. Primero, Dios. Ellos sabían que cabían las dos posibilidades. Sí, puede decir que sí, puede decir que no. Entonces, vámonos a nuestras necesidades supuestas. Señor, necesito que me aumenten el sueldo. Yo te amo, yo te adoro, yo te alabo. Y si no, yo te amo, yo te adoro y yo te alabo. Señor, por favor, te ruego, Padre bueno, que me quites esta enfermedad, esta dolencia, y yo te alabo. Y si no, igual te alabo, igual te adoro, igual te amo. Esa es la oración correcta. La oración correcta es que yo le puedo pedir, pero la respuesta que Él me dé yo la voy a recibir, sea positiva o sea negativa según mi criterio. Ok, lo que el Señor nos está enseñando es la dependencia completa de Él, que incluye respeto ¿a qué? A su soberanía, incluye confianza en su soberanía, incluye descanso en su soberanía, esperanza en su soberanía, gratitud, gracias Señor. Como dijo Job, debemos de pedir a Dios solo lo bueno y no recibir lo malo de Él. O sea, solo vamos a recibir lo bueno y no lo malo. Dice que Job, cuando fue y pasó por todo eso, en todo esto dice, no, pecó. Y aquel pasaje cuando dice que nosotros que pidámosle al Señor y todo, y dice que y con acción de gracias. O sea, Ruego y gracias, exactamente. Al final, no importa cuál sea la voluntad. Siempre en gracias. Siempre en gracias. Siempre en gracias. Aceptación entonces de su
soberanía. Vamos a ver si podemos llegar al final y si no terminamos la otra. Hay extremos. Entonces, si el Señor sabe todo lo que yo necesito, entonces alguien que ora y no pide dice, entonces ¿para qué voy a orar? No es necesario que yo ore. El Señor todo lo sabe, no le voy a pedir. ¿Podríamos caer en eso o no? Entonces ya usted no le va a pedir para vender pollos porque ya el Señor lo sabe. Pero ese es un gran error. O podríamos caer en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Aquel que pide según los deleites sin tomar en cuenta a Dios. O sea, pido y pido y pido y pido y pido. Uno no pide nada y el otro pide todo. Son extremos. ¿Qué hago entonces? O sea, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo dijo el discípulo? Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es que debo de orar? Santiago en el capítulo 1, verso 5, tiene la respuesta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es? Pídala a Dios. No sabemos cómo orar. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, danos sabiduría para orar. Hasta para eso. No sé cómo orar, Señor. ¿Alguien de aquí sabe orar? Pídale a Dios cómo orar. Señor, enséñame a orar. Aconteció, dice Lucas 11, para tener un pasaje ahí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿quién inventó la oración del Padre Nuestro? ¿Juan o Jesús? Esto fue 18 meses más adelante. Pero algunas personas piensan que fue en el mismo momento. Ni siquiera tal vez es uno de los discípulos que estaba ahí. Lo que él estaba preguntando y lo que Jesús le estaba enseñando es algo muy diferente a que enséñanos el Padre Nuestro. Aunque él después de ahí empieza a decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza a desarrollar todo esto, no era la oración a lo que se refería. ¿Qué fue lo que Juan nos enseñó? Era la actitud de Juan. ¿Cuál era la actitud de Juan? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué es lo que está enseñando? Enséñanos como Juan. ¿Cómo enseñaba Juan? Entendiendo que él solamente era la voz del que venía. Usted sabe que Juan es el único predicador hasta el día de hoy que preparó una iglesia para otra persona. Preparó una iglesia, la formó a discípulos y cuando llegó dice, vayan con él. Pregúntese, ¿qué predicador hace eso en estos días? Nadie. Más bien trata de jalárselo a aquellos para acá, a ver cómo los convence. Pero hacer una iglesia, decir, bueno, ahora sí, aquí está este grupo de formadores, porque somos una iglesia. Una iglesia es una concentración de personas que está al frente del Señor adorándole, estudiando, preparándose. Eso es una iglesia, una congregación de personas. Entonces, al final de cuentas, agarramos este grupo y ahora sí me voy. Vamos a buscar otra persona y ahí está el grupo de formadores. Pueden pasar dos cosas. Que ustedes se vayan y no vuelvan. O puede pasar que vengan más personas. No lo sabemos. Pero eso hizo Juan. Juan le dijo a ellos, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y unos lo siguieron y otros no lo siguieron. Pero ya eso es una decisión de los individuos. Pero Juan ya su corazón había decidido. Entonces, cuando él le dice, enséñanos a orar como Juan, lo que está hablando es la disposición del corazón de Juan por honrarlo a él. Entonces yo tengo que orar de forma de que yo lo honre a él. ¿A quién? A Jesús. Entonces él viene y dice, vosotros. Vea qué importante. Vosotros. Empieza a dar el Padre Nuestro. ¿Le dijo todo el mundo? No. ¿Le dijo todo el planeta? No. ¿Todas las personas? No. Vosotros pues oraréis así. ¿Y quiénes son vosotros? Ahí tenemos ese muñequillo señalando a ellos. ¿Y quiénes son vosotros? Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro. ¿Por qué son vosotros? Porque son los hijos. No es a los no hijos, no es a todo el mundo. Es los hijos los que le van a decir Padre Nuestro. Resulta que los judíos se acercaban a Dios siempre como Elohim, lo cual no está mal. Se acercaban a Dios como el Jireh, como Shaddai. ¿Me estoy explicando? Pero el Señor estaba diciéndoles, acérquense como Abba. Eso no lo hacían ellos. Abi, decía él. Papito. Abba, Abi. Cuando él estaba en la cruz, él le decía, Abi, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abi, papito. Así es como se dirigió a él. Él lo que les está enseñando a ellos es cercanía, es intimidad.
Pero cuando sus hijos le piden algo a ustedes le dan todo. No, a veces no. A veces sí. A veces les damos más, a veces les damos menos. A veces, aunque usted tenga que darles, no les va a dar para que aprendan algo. No siempre se le... Usted puede tener el dinero. Puede ser que lo que le estén pidiendo no sea pecaminoso, ni sea malo. Pero a veces a los hijos hay que decirles que no. ¿Para qué? Para que aprendan a correlacionarse con el no. Porque cuando usted dice sí, 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 le dice que no, ¿sabe qué hacen? Patalean. Entonces siempre quieren sí, sí, sí. ¿Pero qué tiene de malo? No, no es que tenga algo de malo, es que no. Necesitas aprender de este no. Pero, mamá, usted tiene plata para comprármelo. No. Ajá. Imagínese, pastor, ¿qué pasa? Estaba yo pensando y ahorita se lo volvió a mencionar cuando habló de, que mencionó lo que alguien dijo de que no acepta un no por respuesta. Ajá. Pensaba yo, ¿qué pasa si un hijo le llega y le pide algo al papá y le dice, pero no acepto un no de respuesta? Nadie aguantaría eso. Nadie, un par de paletazos, ¿verdad? Y nosotros que somos humanos, entre nosotros. Ahora imagínense cómo alguien tiene la osadía de decirle eso a Dios. Ok, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Él dice que estás en los cielos, ¿a dónde nos ubica a nosotros? En la tierra. ¿Sabe qué dice el Salmo 23 cuando inicia? ¿Alguien lo conoce ese salmo? ¿Cómo inicia? Jehová es mi pastor. ¿Sabe qué está diciendo David? Él es el pastor, entonces por lo consiguiente, ¿qué soy yo? La oveja. Lo que hace el texto desde el momento en que empieza y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado que sea tu nombre, nos ubica. Eso es lo que hace esa oración, nos ubica. Mateo 6 cuando dice, o sea, cuando dice, vosotros, tenemos que saber quiénes no son vosotros. ¿Quiénes no son? Guardados de hacer la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No lo había dicho anteriormente. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes. Ok, si estos son vosotros, aquellos son los que hacen las cosas mal. En las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. O sea, los vosotros son los que no son o no eran egoístas ni vengativos en su oración. Aquellos eran egoístas y vengativos. Esos no son vosotros. Lo otro es, no eran los de oración presuntuosa en busca de levantarse a sí mismo. Vosotros son las personas que se van a acercar diciendo, tú eres el Padre. Tú eres el Padre, tú eres el Señor. Ok. Lo que no estaba enseñando el Señor, escuche, lo que el Señor no estaba enseñando, no establecía un mandamiento, no estaba diciendo ustedes van a orar esta oración así y la van a repetir perennemente desde aquí hasta que se mueran. No estaba diciendo eso. O sea, estaba dando un modelo de oración. Ahora la pregunta es, si Él estaba dando un modelo de oración y no era un mandato, ¿puedo orar así? Sí, sí sé lo que estoy haciendo. Y ahora van a ver lo grave que es. Si no lo hago, si lo hago. Y lo repito, ¿qué estoy diciendo yo ahí? Ahora, el asunto es que cuando es un modelo, lo que el Señor me está enseñando es cómo funciona mi corazón a la hora de acercarme a Dios. Es establecer un imperativo. El establecer un imperativo es caer en lo que estaba desaprobando. O sea, si yo pienso que eso es un mandamiento, voy a caer en lo mismo que Él estaba desaprobando. Oraciones, ¿qué? Vanas. Pura palabrería. Al decir oraréis así, no es oraréis con estas palabras. Él no está diciendo repita estas palabras. Él lo que está enseñando es oraréis de este modo. Si usted ve a estas personas siguiéndolo, a este amarillo, el Señor en el aposento más adelante les va a decir, ejemplo les he dado para que hagan como yo hice. O sea, Él solo estaba dando un ejemplo. Vosotros, los discípulos, deben de observar 12 características que identifica un discípulo. ¿Quién es discípulo del Señor aquí? Levante su mano. Ok, ahora vamos a ver 12 características que debe de identificarnos a nosotros. Y si usted no tiene esas características, usted no es discípulo, es un infiltrado. Ok, vamos a ver. Características. Los discípulos son llamados por Jesús. Ok, empiecen a hacerle el check. Llamados por Jesús. No llamados por una persona. Yo no llego y le digo, Rafa, usted tiene un llamado. No, Dios le dice a él si tiene un llamado. Yo no lo digo. ¿Y cuál es su llamado?
¿Y cuál es su llamado y en qué área debe servir? ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Vamos bien con ese check? Perfecto. Segundo check. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. O sea, saben que es Dios el que está llamando. Y no se puede negar. No, y no se puede negar porque dice, reconoce la voz y lo sigue. Exactamente, como Mateo. Sígueme y se paró y dejó todo eso ahí. Tercera característica, el discípulo ama a Dios y a su prójimo. ¿Cómo vamos con los checks? Algunos prójimos, no mentira. Ama a Dios y a su prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que de eso dependía todo lo demás. Y si yo solo amo a Dios y no amo a mi prójimo, estoy caído. Estoy frito. Y si amo solo a mi prójimo y no amo a Dios, estoy listo. Porque de eso depende todo. Vea, de todo eso cuelga. Vamos por el tercero. Vamos bien por ahí. Y si no, ore con sabiduría. 3 de 10, ok. 4 de 12. Los discípulos dan fruto de justicia. ¿Da usted fruto de justicia? Da fruto de justicia. ¿Qué es dar fruto de justicia? Váyase a los frutos. Por fruto los conoceréis. Paz, gozo, amor, benignidad, todo esto. Entonces vaya y analice. ¿Soy yo esto? ¿Tengo yo esto? ¿Estoy funcionando aquí? No es si lo hace perfectamente, porque estamos en ese proceso de formación. Es si estoy esforzándome por hacer esto. Ahí vamos. Por eso es discípulo, ¿verdad? Porque ahí vamos. Los discípulos son obedientes a los deseos de Jesús. Obediencia. Si me aman, obedecen mis mandamientos. Hacen lo que yo digo. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos discípulos van quedando y cuántos se van? Vamos, ahí vamos, exactamente. Los discípulos son enseñados por Jesús, no por don José Garmendia. Por Jesús. ¿Cómo pasó? Pero ahí no está Jesús. No, es que aquí está. Ok. Y usted tiene que ir a ver si lo que yo digo está aquí. Y la guía del Espíritu Santo. Por supuesto. Y la guía del Espíritu. Tiene que ver. ¿Sabe qué hacían los habitantes de Berea cuando el hermano Pablo se iba? Revisaban a ver si Pablito les había dicho. No había paqueteado. Si los había paqueteado, si los había... Vean, mis hermanos, el error más grande es cuando las personas dan por cierto lo que el pastor dice sin escudriñar la escritura. ¿Vamos bien? ¿Cómo están de discípulos de Jesús? No son discípulos de don José Garmendia, no son discípulos de Alejandro López. Discípulos del pastor Alejandro López, no. ¿Son discípulos de quién? De Jesús. ¿Vamos bien? Ok, ahí vamos, dice doña Marlene. Los discípulos siguen al pie de la letra las enseñanzas de Jesús. Al pie de la letra. ¿Cómo vamos? Ok. Sigamos con la 8. Sigamos. Next, dijo Aurea. Los discípulos tienen su mirada puesta en el reino de los cielos, no en las cosas de la tierra. Eso es lo que nos sostiene. Por eso, ¿Vamos bien? por eso sigo en las 8. Ya, otra vez subimos un poquito. Pastor, yo quiero sacarle la foto, me la quitó. Ahí pasa la otra ya. Ya vamos a la otra. Ok, voy a sacarle la foto. Perdón. Seguimos. Pellizcado, don Alejandro, pellizcado. La 8, los discípulos tienen su mirada puesta en el reino de los cielos, no en las cosas de la tierra. Con gusto. Los discípulos cargan con cruces igual que el maestro. ¿Qué es cargar con una cruz? Renunciar a lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. ¿Vamos bien? Ok. Renunciar a lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. Por eso me hace discípulo. 10. Los discípulos, escuche, emplean tiempo de comunión con Jesús por medio de la... Amén. ¿Cuántos sacamos tiempo con Jesús para orar? Amén. Eso hace un discípulo. ¿Vamos bien? 10, le faltan 2. Los discípulos aman el servicio a Dios y gustan de hacerlo junto con los hermanos. Cuidado, cuando usted dice, no, esto lo hago yo porque la verdad es que no me gusta como lo hacen aquellos. Cuidado. Mejor yo saco esta tarea solo, porque la verdad es que para estar enseñándole a los otros cómo deben hacer, no. Aunque lo hagan mal, hay que hacerlo juntos.
Aunque haya que enseñarles. Usted no agarra a su hijo y lo manda a su hija, váyase para allá y no lave los trastos. Venga, lave los trastos. Si quedaron mal, vamos, los vuelve a lavar y los vuelve a lavar y los vuelve a lavar. Todavía no han aprendido bien los de mi casa. No ha aprendido bien los de la casa. Pues hay que seguir, me explico, hay que seguir. Usted no llega y agarra y voy a lavar yo porque no han aprendido. Eso es un error. En la iglesia no se hace así. En la iglesia usted tiene que foguearse con sus hermanos. Si sus hermanos, vamos a hablar de algunos ministerios. Ok, si sus hermanos no saben recibir bien, si son mujeres y no saben recibir bien, no, no, pongámosle en otra cosa. No, vamos juntos hasta que aprenda. Si no cantan bien, vamos juntos hasta que canten bien. Si no predican bien, vamos juntos hasta que predican bien. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo estamos con ese check? Ok, más o menos, ¿verdad? 12. Los discípulos hacen otros discípulos. Los discípulos hacen otros discípulos. ¿Cómo yo hago otro discípulo? Enseñando. ¿Y cómo le enseño? Con mi ejemplo. Dando fruto. Entonces la persona llega y se acerca. Rafa, dígame una cosa. En un momento determinado, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Tal vez una persona por allá en la esquina del trabajo y no habla con nadie. Un momento a otro se vea, Rafael, ¿usted podría ayudarme con esto? Y usted, qué raro. Y es que yo lo he visto a usted cómo acciona en medio de los problemas. Cuando usted hace un discípulo, no es que esté en su casa metido, aunque está bien que lo pueda hacer. Es que esa persona le ve a usted como un ejemplo a seguir. ¿Cómo estamos con eso? Esos son vosotros. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esos son vosotros. Vosotros son entonces los discípulos. ¿Quiénes son discípulos aquí de Cristo ahora sí? Eso. Ahí medio jaloneado, ¿verdad? Pero ahí vamos. Ok, la oración se divide en tres partes. La invocación, que es como empieza él, exaltando a Dios. Las peticiones, que las vamos a ver hasta donde lleguemos. Y finalmente la doxología. ¿Qué es doxología? Alabanza a Dios. Empieza levantándolo, exaltándolo y termina exaltándolo. Así empieza. Lo que está en el sándwich es lo que es de nosotros. Pero en medio del sándwich, lo que está fuera del sándwich, ¿qué es? El adorar y adorar. ¿Qué nos toca? Adorar y adorar. Y en medio de adorar y adorar, uy, Señor, ¿y será que si quieres, puedo tener esto? Si te place. ¿Cómo se acercaba Esther al rey? ¿Ah? Señor, si te place, si esto te agrada, si esto te honra, si es así como quieres. Así es como Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿no? Señor, reclamo las promesas de Abraham, yo pongo las manos en mi hermano, que mi hermano la pierna se le estire. Cuidado, se le tuerce la pierna más bien. Cuidado. Ok, vamos a la parte 1, la invocación. Padre nuestro, que estás en los cielos. Eso es invocación. Cuando yo pongo al Padre en la posición, cuando reconozco la posición que Él tiene, me doy cuenta de la posición que tengo yo. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es claridad de quién es Dios y quiénes son vosotros. Cuando yo empiezo a orar, yo empiezo diciendo, ahora no es que usted va a repetir la oración así, si quiere hacerlo, pues hágalo, no importa, no es nada malo. Pero su mente y su corazón debe reconocer qué es lo que está diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro es el Padre de forma individual y colectiva, no es cualquier Padre. ¿Ve cómo empezamos con la invocación? Es nuestro Padre, es mi Padre y es su Padre. No llego y digo, yo soy el chiñao, yo soy lo máximo, yo soy mi papito, mi colochos, mi esto y lo otro, y hasta accesarlo de una forma irrespetuosa. No es mi Padre, es nuestro Padre. ¿Cómo oraba Daniel? Hemos pecado. Porque sabemos que nos estamos dirigiendo a un Padre que quiere que una iglesia esté funcionando como unida. Padre denota cercanía en medio de la lejanía. ¿Cómo cercanía en medio de la lejanía? Porque Él es Dios. ¿Ok? Y como Él es Dios, nos hace sentirnos como lejos.
Cuando Él es Dios, usted dice, uy, está lejos. Pero en ese momento que Él dice Padre nuestro, dice, no, Él es Dios, pero acérquese. Debemos de acercarnos ¿cómo? Confiadamente. Padre produce confianza, que es lo que acabamos de decir. Confianza. Padre da sentido de ubicación, como lo dijimos del Salmo 23. En los cielos da sentido de ubicación porque estamos en un peregrinaje. No es lo que está aquí en la tierra en lo que voy a tener yo para siempre. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es la invocación. Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Ahora, ¿qué significa santificar el nombre? Identifica a quién le pertenece la oración. La oración no es mía, es hacia Él. No busco mis intereses, busco lo que Él quiere en mi oración. Por lo tanto, la oración pone en perspectiva cómo me estoy acercando. Entonces, ¿cómo me debo acercar yo a Dios? Entendiendo a quién me estoy acercando. Qué atrevidos somos. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Revela su naturaleza, como dice Ezequiel 36, 22. No lo hago por vosotros, dice, oh casa de Israel, lo hago por amor a mí. Nombre. Y si lo hace por amor a su nombre, así debemos de acercarnos. Somos beneficiarios del pacto, del acuerdo que hay entre el Padre y el Hijo. Somos coherederos de la gracia, coherederos de la riqueza. ¿Sabe usted qué es ser coheredero? Coheredero se ha tomado como que el Señor vino y le dio esto y le pertenece a todos. El Señor llegó y dijo, voy a darles $1 millón aquí a todos. $1 millón se lo tiene que repartir 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000. No, coheredero significa que toda la herencia es ¿de quién? De Cristo. Toda la herencia. Y coheredero es que Él reparte conforme a Él le place. ¿Lo entendemos eso? Cuando usted dice, es que yo tengo todo lo que es de Cristo, porque todo lo que es de Cristo es mío. Me pertenece porque como es de Él y somos coherederos, somos compas, ¿verdad? Vamos ahí hombro a hombro. No, equivocado. Coheredero es si yo hago su voluntad. Y conforme a su voluntad Él viene y me participa de lo que es de Él. Y somos partícipes de lo que es de Él. No es que nada es mío. Él tiene toda potestad. De Él son todas las cosas. Usted y yo somos de Él y todo lo que nos pertenece. Y Él nos participa de lo que es de Él. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es como la constitución política. Ahí dice Constitución Política de Costa Rica. Lo que está diciendo es, yo abdico, yo renuncio a mi forma de pensar para hacer lo que tú quieres. ¿Vamos bien hasta ahí? El reino es el lugar donde ejerce ¿quién? Un rey, su soberanía. Un reino no es donde yo ejerzo la soberanía. ¿Cuándo ha visto usted que usted llega a un rey a decirle lo que tiene que hacer? No, el rey me dice a mí lo que yo tengo que hacer. El reino es el lugar donde Él es obedecido incondicionalmente. Cuando nosotros obedecemos a Dios no tenemos que decir, ¿pero por qué, Señor? Pero yo tengo derecho, Señor, ¿pero por qué así? O sea, no, es que tú eres un Dios de amor, ¿cómo me está pasando? No, Él manda. Él manda. Él es el que dice cómo si nosotros accesáramos eso desde niños, no estaríamos metidos en los embrollos que estamos. El reino es la esfera espiritual de los salvados, la esfera espiritual. ¿Qué es la esfera espiritual? Donde vivimos todos momentáneamente, hasta que el reino se hace físico. Esta petición, venga tu reino y hágase tu voluntad, es consecuente con el deseo de Dios, ya lo vimos. De ahí es la exclamación, hágase ¿qué? Su voluntad. O sea, de la misma manera que se hace allá, que se haga aquí en la tierra. Solo imagínese a un solo ángel, un ángel, diciéndole al Señor, no te acepto un no por respuesta. Sí, ya lo lanzaron de allá. Ya lo lanzaron de allá, ¿verdad? Cayó como un rayo. Es una manifestación de votos con una obediencia incondicional. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, un día a la vez. ¿Por qué el Señor no nos enseña y nos dice, Señor, oraréis así? Señor, dame la provisión de 3 años. Dame en abundancia. Dame en abundancia, Señor. El 2019 va a ser exitoso. No dice que piense en hoy. Hoy, no es mañana. Mañana tal vez ni siquiera amanecemos. ¿Usted sabía que para un drogadicto, si usara este principio, saldría de las drogas?
porque dice, me voy a mantener limpio hoy. Eso lo aplican en los alcohólicos anónimos. Ajá. Me voy a mantener limpio Ellos hoy. van día a día. Mañana me voy a mantener limpio hoy. Pero cuando usted dice, me voy a mantener limpio durante 2 años, se hace tan largo. ¿Cómo cuesta eso? No creo que pueda decir. No creo que pueda. Bueno, si usted dice, hoy, algún pecadillo ahí que alguien tenga, que le cueste, enojarse, mentirillas, no sé, algún pecadillo, piense, hoy no lo voy a hacer. Hoy no me voy a enojar. Hoy voy a obedecer a mi esposo sin renegar. No voy a hablar más de la cuenta. Hoy no voy a hablar más de la cuenta. Hoy voy a amar a mi esposa sin decirle palabras incómodas. Hoy, solo hoy. Cuando usted llega al final del día dice, wow, lo logré. Por eso el pan nuestro de cada día nos habla de la comida, está hablando de cómo acciono en el día a día. ¿Ve cómo es un modelo de oración? No es la petición de necesidad personal de cada día en lo cotidiano, es estar concentrado en el presente y no en el futuro, hoy. Eso es lo que es darnos el pan nuestro cada día de hoy. Veámoslo en Proverbios 37 al 8. 2 cosas te he demandado. Demandado no piense que hay una exigencia. O sea, te he pedido, así de fácil. No me las niegues antes de que muera, está diciendo el escritor de Proverbios. ¿Quién es el escritor de Proverbios? ¿Qué pidió él? Y está hablando con sabiduría. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. 2 cosas le estoy pidiendo. Que si hay vanidad y palabra mentirosa, las quite de mí. Pero resulta que cuando él dice que la vanidad y la palabra mentirosa la quite de mí, nos ejemplariza en dónde la pone. Esa acción, esa forma de accionar. No me des pobreza ni riqueza. O sea, ni aquí ni acá. Manténme el pan necesario. ¿No le parece a algo que acabamos de escuchar? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Si tengo mucho, llegue y diga, no lo necesito. O, dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme tu nombre, blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Que la palabra mentirosa y la vanidad consisten en que yo ni tenga demasiado, ni no tenga nada. O sea, que tenga ¿qué? Lo necesario. Es un equilibrio. Usted ve ese viejillo ahí, que está en una línea. Es un equilibrio. Pero ¿quién mantiene ese equilibrio? Dios. Dios es el que me mantiene en equilibrio. Ni que me dé mucho, ni que no me dé nada. Claro, al final de cuentas es lo que sea su voluntad, pero el proverbista estaba muy claro que cuando tenemos demasiado, cuando las personas están bien, se olvidan de Dios. Y cuando las personas están muy mal, reniegan contra Dios. Entonces el proverbista dijo, Señor, manténme aquí. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Danos el pan nuestro es una petición lejos del egoísmo, porque es colectiva, es danos. Es danos a todos, no me dé a mí, Señor, dame el pan nuestro de cada día y allá a mis hermanillos, que vean cómo les va, ¿verdad? No, danos a ustedes y a mí. Así es como el Señor nos está enseñando a pensar inclusivamente. No es el pan mío de cada día, sino la oración es ¿qué? Incluyente. Es una intercesión por el bien común. Le dijo uno de la multitud, Lucas 12, Maestro, di a mi hermano, dice, que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartidor? Como juez, porque él dijo, yo no vine a ¿qué? A juzgar, yo no vine a condenar. Yo no vine a juzgar, yo no vine a eso. ¿Quién me puso entonces? Usted, o sea, que yo no vine a eso, dice Jesús. ¿Él vino a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida suya y la mía no consiste en lo que tenemos. También le refirió esta parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿pensaba quién? Dentro de sí. O sea, se estaba aconsejando a sí mismo. Es un corazón que se aconsejaba en su necedad. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Tengo tanto, ¿verdad? Y dijo, esto haré. Y escuche las palabras que subrayo ahí. Derribaré. ¿Qué está diciendo? Yo lo voy a hacer.
Derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. ¿A dónde está Dios ahí? En ningún lado. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. ¿No le parece a las oraciones de hoy en día? Haré, declararé, guiaré, marcaré. Yo soy el que decido, yo tengo el control, yo soy el que marco con mi boca, yo tengo la oración correcta. ¿Le parece o no le parece muy parecido a lo que sucede hoy en día? ¿Y qué le dice Jesús? Pero Dios le dijo, necio, le dice, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Le dice. Así es el que hace para sí, ese egoísmo, esa forma de orar, tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Cómo soy rico para con Dios? Alguien nos enseñó en una prédica. Siendo pobre. Cuando soy pobre, soy rico. Y perdónanos nuestras deudas. Estoy ya casi terminando el Padre Nuestro. Pecados, dice en Lucas 14, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Qué torta, tengo que perdonar para que Dios me perdone. No, el perdón de Dios no depende de lo que yo haga. No está condicionado a lo que yo hago. Acuérdese que está hablando de lo relativo por lo. Vamos a aplicarlo. ¿Está bien? ¿Ves qué bonito aprender así? Dios no perdona según nuestra forma de accionar. El mensaje lleva a tener presente nuestra condición personal delante de Dios. El pecador perdonado es un deudor permanente delante de Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Nadie se gloríe. Este es el pecado que haré, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Dice quién? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay ofrenda de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en cuanto a la remisión? El asunto es que el Señor aplica esta enseñanza justamente como se aplica la ley jurídica. La ley jurídica es que cuando un individuo tiene una ofensa, alguien se metió a mi casa, me robó, llegamos delante del juez, el juez le dice, ¿usted va a presentar cargos? No. Yo renuncio a mi derecho a defensa. Yo renuncio a ser resarcido por la ofensa. Remisión de pecados es que el Señor agarra al hombre, el cual debería irse para el infierno, y renuncia a lo que ese hombre le tiene que pagar y lo pone en kilómetro cero. Como si nunca hubiera pasado nada. Eso es remisión. Pasarlo de aquí y ponerlo al principio. Oísteis que fue dicho, dijo el Señor. Mas yo os digo que al principio no fue así. Es ponerlo ¿qué? En kilómetro cero. Es devolverlo allá. La remisión consiste en que delante de Dios, cuando Dios nos perdona, nos justifica, delante de Dios no ha pasado nunca nada. Nos ve como si estuviéramos sin pecado. Por eso cuando Él dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, tiene un significado. No significa que Dios va a perdonarme a mí conforme yo lo perdono. Significa que cuando yo entiendo que Él me puso en kilómetro cero, sin yo merecerlo, yo debería de tener una disposición de corazón, entendiendo la maravillosa esencia de su perdón y perdonar a las otras personas. De la misma manera. Terminamos con esto. No terminamos con esto, ya casi. Bienaventurado el varón que soporta que la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Por eso es que no puede decir que le dice, Señor, no me dejes caer en tentación. No es eso lo que está diciendo. Ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora sí, velad y orad para que no entréis, ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Lo que está diciendo es que no entren por la puerta de la tentación. No que Dios nos mete por la puerta de la tentación.
¿Quieren entender esto más clarito? Antes de cerrar. La clave está en tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la clave. No me dejes caer, o sea, no me dejes entrar por esa puerta, Señor. No permitas que yo entre por esa puerta de la tentación, porque usted tiene el poder para que yo no entre. ¿Quiere entenderlo mejor? Job. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienen?, le dice. Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado para el otro. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, y que me sirva tan fielmente, y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador le respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Y escuche las letras rojas, tú no dejas. Tú no dejas. ¿Ok? Tú no dejas que nadie le toque, ni a él ni a su familia, ni nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace. Y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale. Le está diciendo, ¿le puedo quitar yo? ¿Le voy a quitar? No, quítale. Tú no dejas, quítale. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador, está bien. ¿Captaron? Ahí hay autorización. Autorización. Haz lo que quieras en todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no le haga ningún daño. Entonces el acusador se retiró de su presencia. Ahora escuche cómo vamos a cerrar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo entendieron ahora? Amén, amén. No es que Él nos mete en tentación, pero en Él está el poder de decir sí o de decir no a lo que se nos presente al frente. Ahora lo entendimos. No nos mete, pero cuando usted es consciente de... No nos provoca la tentación, pero cuando dice no dejes que entremos, estamos conscientes de que lo que nos pase está en su mano. Sea bueno o sea malo. Soberanía. ¿Lo entendimos eso? ¿Ok? Vamos a cerrar en estos 10 minutos. Entonces no es que el diablo me robó. No, es porque Dios lo permitió. Al final de cuentas, todo lo que me pasa está bajo su soberanía. Y lo que le estoy diciendo, Señor, tú eres el dueño, tú eres el rey, tú eres el que tiene el poder. Y como tienes el poder, Señor, no dejes que me pase nada de eso. Ahora sí, ¿cómo oramos? ¿Hay tributo para Satanás ahí? No. ¿Hay tributo para nosotros ahí? No. ¿Quién es el que tiene todo? El Señor. Cerramos con Jonathan, una filmina más y oramos. Viendo eso ahí se cae entonces esa doctrina que hay de arrebatarle al diablo. Por supuesto. Se cae todo. Es más, en este momento yo creo que si ustedes captaron la enseñanza, se cayó todo concepto. Todo. Porque si perdonáis, una nota como al final, ¿verdad? Como que el Señor terminó, amén. Ah, no, a estos tengo que recordarles algo, no quedó como muy claro para ellos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios, estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía millones. Como aquel funcionario, escuche esto, el reino funcionario. ¿De quién es el reino? ¿Y los funcionarios quiénes son? Los que le sirven. Y como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. ¿A quién? Al funcionario. O sea, a los siervos. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El rey, ¿qué tuvo? Compasión de él. Así le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero. ¿Qué es un compañero? Otro funcionario.
Se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad y lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo y diciéndole, págame lo que me debes. A eso es lo que se refiere el Señor cuando dice que perdonemos como, o sea, que nos va a perdonar como nosotros perdonemos. Está diciendo que si no hemos entendido la magnitud del perdón de nosotros, no vamos a poder perdonar. Vamos a cobrarle a las demás personas las cuentas sin entender lo que yo debía. Eso es todo. El compañero, ¿quién es un compañero? Un funcionario. El compañero arrodillándose delante de él le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro funcionario, ¿verdad? No quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. O sea, son esas personas que no saben perdonar al otro, sino que le viven cobrando y cobrando y cobrando y cobrando, y donde quiera que hablan, ablandece, lo critican, que qué barbaridad, lo que hizo, lo que esto, y andan llevando una carga enorme sobre sus hombros, porque no han entendido lo que significa el perdón de Dios, para ellos mismos. Esto le dolió mucho a los otros, ¿qué? Funcionarios. Quiero que rescaten eso, por eso lo pongo de ese color, porque somos siervos todos. Estamos en el mismo reino, funcionamos igual, y fueron a contarle ¿a quién? Al rey, todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, le dice, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. Pues tú también debiste, no está diciendo, ¿qué te parece? Es una orden. Debiste, o sea, era un deber de él tener compasión de tu compañero, o sea, el otro funcionario, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Tanto se enojó el rey que le ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Cuando el Señor dice que perdonemos como nos perdonan, es que cuando nos volvemos insensibles, el Señor va a ejercer una disciplina sobre nosotros hasta que entendamos lo que significa haber sido perdonados. Y eso va a doler mucho. Jesús añadió, así hará también con ustedes. ¿Ahora lo entienden? Mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. No perdona de corazón significa que no es de boca, es de corazón. Usted puede perdonar de boca. Desearle el bien. Oren por quién? Por sus enemigos. Así que con eso terminamos. Nos quedan 5 minutos para orar. Y espero en el nombre de Jesús que esta enseñanza del Padre Nuestro les haya quedado bien clara. ¿Por qué? Porque no es que no oren el Padre Nuestro. Es que cuando oramos el Padre Nuestro sepamos lo que estamos haciendo. Tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta para orar? Y si no, cerramos. ¿Estamos bien, verdad? Muy claro. Muy claro. Bendito Dios que nos permite a nosotros venir y aprender. Que Dios me lo acompañe. Que le vaya bien. Entonces, le voy a pedir a... ¿Quién? Rafa que ore. ¿Ok?